Bueno, voy a hablar de un tema súper chévere, es muy extenso. Vamos a ver lo que tiene que ver con la parte de rehabilitación en el paciente con trastorno neurocognitivo. Bueno, la enfermedad de Alzheimer, como lo hemos dicho durante todas estas conferencias, es un trastorno neurocognitivo mayor, es degenerativo, es progresivo e es irreversible. ¿Cómo tenemos, o sea, este módulo lo que va a hacer es cómo vamos a intervenir a nivel de rehabilitación desde la etapa inicial, la moderada y la grave? El concepto que nos rige a nosotros a nivel de la parte geriátrica es lo que tiene que ver con buscar siempre mejorar y el mantenimiento de las capacidades que el paciente en este momento tiene buenas, tiene perfectas y en buenas condiciones, porque cualquier órgano del cuerpo que no se estimule tiende siempre a perderse por desuso. Entonces, no solamente vamos a intervenir la parte cognitiva, sino también la parte física. Hay que tener en cuenta muchísimas cosas, como es la edad, las enfermedades que presente el paciente, los medicamentos que le esté tomando, la actividad física que realice, si tiene restricciones o no, las alteraciones sensoriales, porque como el envejecimiento tiene algunos cambios, entonces la parte visual, la parte auditiva, la parte propioceptiva también tienden a cambiar y por ende, pues van a cambiar muchas cosas a nivel motor de nuestro paciente. El estado mental y es súper importante mirar lo que tiene que ver con las expectativas y las motivaciones. Eso va a hacer de que nuestro paciente quiera hacer todas las tareas y tenga una muy buena adherencia en el tratamiento. Tenemos muchísimos objetivos. La idea sería que los pudiéramos concertar con la familia y con el paciente y hacer siempre presente al paciente durante todo este proceso. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Reducir las consecuencias de las deficiencias. Vamos a buscar que tenga autonomía personal y favorecer su socialización. Vamos siempre a estimular toda la parte cognitiva, como hemos hablado con anterioridad, que es lo que tiene que ver con la atención, con la memoria, con el lenguaje. Entonces siempre vamos a estar estimulándolo para que él pueda ser más independiente en todas las actividades que realice durante el día a día. Vamos a acompañar a la persona a la toma de decisiones y de conciencia de algunas de sus dificultades. ¿Con qué objetivo? Poder sustituir o ayudarle que mediante elementos externos él pueda hacer las cosas, y eso es buenísimo porque para el cuidador sería una tarea menos y una menor sobrecarga para él mismo. Y siempre vamos a estar en su proyecto de vida y acompañando siempre a la familia. La rehabilitación es dinámica, necesita una sinergia de todos los integrantes, necesitamos que todos participen de manera activa. Siempre uno busca ver en su casa con quiénes cuenta y las habilidades de cada uno. Siempre vamos a buscar la calidad de vida en ellos. Siempre tenemos en cuenta un contexto social, porque es fundamental. No todos tenemos las mismas costumbres y no tenemos las mismas necesidades sociales. ¿Qué me va a buscar? ¿Qué me va a permitir? Entonces, que la parte de los factores individuales, con todo esto que está alrededor, puedan ser estimulados y pueda mantenerse muchísimo mejor mi paciente, generando bienestar tanto al paciente como al cuidador. Siempre he dicho que la parte de rehabilitación es como un rompecabezas. Cada persona tiene una partecita de la cual tiene que hacer que encaje perfectamente en la otra en bienestar de nuestro paciente y de la familia. Como han dicho mis compañeros con anterioridad, la familia también tiene un cambio a nivel de su dinámica, de su organización. Entonces, de esta manera todos tenemos que participar de manera activa en bienestar de nuestro paciente o familiar. Desde el área ocupacional y desde el área de rehabilitación, siempre vamos a trabajar la parte del funcionamiento motor. La parte motora es grandísima, uno es lo que más, o sea, uno siempre ve lo que tiene que ver con la marcha, con si se puede sentar o se puede parar, pero implica muchas más cosas. También vemos la parte cognitiva, que era lo que habíamos dicho con anterioridad, que es la parte de memoria, de la atención. También tenemos la parte de la praxia, las funciones ejecutivas, que son temas que hemos visto en varias de las charlas que hemos realizado con anterioridad. Buscamos siempre que haya un funcionamiento de la integración sensorial, y esto nos va a permitir que la parte psicológica y emocional esté mucho mejor en nuestro paciente y así funcione mucho mejor a nivel social. Las actividades de la vida diaria
tenemos 3 tipos de actividades de la vida diaria. Están las básicas, que son netamente las de supervivencia, las que yo necesito para poder vivir. Entonces ahí está la parte de alimentación, la parte de higiene, la parte de vestuario y el control de esfínter. Es la que tiene que ver con supervivencia, que en un proceso de enfermedad de Alzheimer es la que se mantiene casi hasta el final, ¿sí? Es la que con la que tendríamos nosotros para poder trabajar en el paciente, que más adelante les voy a decir lo que tiene que ver con las etapas. Están las actividades de la vida instrumentales, que son las que necesitan un componente cognitivo mucho mayor, que es el manejo del dinero, los medicamentos, los desplazamientos fuera del domicilio y también lo que tiene que ver con la preparación de comidas y el transporte. Y las actividades avanzadas, que son las que tienen que ver con los contactos sociales, con las relaciones interpersonales, con los viajes y los hobbies o pasatiempos de la persona. En el deterioro leve, empieza el paciente a tener más que todo la parte de alteración cognitiva. Es el paciente que ya repite varias veces lo mismo, se le olvidan las citas, se le olvidan los eventos episódicos recientes o empieza a tener algunos cambios en su funcionalidad que a veces pasan o sea, no son notorios. Entonces, en esta parte se le dificulta realizar actividades laborales y culturales, pero sigue siendo funcional, tiene autodeterminación, puede decir qué le gusta y qué no le gusta y todavía hace parte del proceso de rehabilitación. En esta parte es importante respetar los tiempos y las rutinas que tenga el paciente. Puede ser que ya tengamos el diagnóstico, entonces hay que empezar a negociar con todos los hábitos que él ya tenga establecidos y con sus preferencias y hobbies. Hay que dejar que sus rutinas continúen, pero ya en este momento es donde empezamos a hacer las modificaciones en él a nivel de la casa, a nivel de sus actividades, para ir favoreciendo rutinas que posteriormente van a ayudarnos en el cuidado del paciente. Acá empezamos la parte de estimulación cognitiva. En esta fase de la enfermedad de Alzheimer o cualquier tipo de demencia, es la parte ideal para empezar en la intervención, pero el paciente en este momento muchas veces no tiene conciencia de lo que está pasando, entonces no tiene muy buena adherencia en el tratamiento. Y sumado que a veces nosotros como familia queremos que empiecen ya los tratamientos y no negociamos con él. Entonces acá es importante negociar y tratar de ajustar para que el paciente pueda empezar todo esta parte de intervención, buscando más que todo el mantenimiento y el fortalecimiento de toda la parte cognitiva y física. Entonces, la estimulación cognitiva, ¿qué es? Es un conjunto de actividades dirigidas a mantener o perfeccionar el funcionamiento cognitivo en general. Son ejercicios estructurados acorde a las necesidades del paciente. Lo ideal es que el paciente haya tenido una clínica de memoria previa o unas pruebas de neuropsicología para que de esta manera podamos ver qué dominios cognitivos necesita el paciente intervenir y estimular para mantener mucho mejor su funcionalidad. Es importante en esta parte empezar a crear rutinas y hábitos a nivel de actividad física. Tenemos que tener en cuenta que para la actividad física el paciente debe tener una buena capacidad aeróbica o cardiorrespiratoria. Entonces es importante mirar que no tengamos restricciones porque el ejercicio es como un medicamento. Tiene que tener perfecta la dosis para que el paciente tenga mejores resultados. Entonces, para esto tenemos que ver la fuerza muscular, que con el envejecimiento tiende a cambiar en algunas ocasiones debido a la sarcopenia. Por eso la jefe Nelly y el día de ayer les han dicho que es importantísimo el ejercicio físico de resistencia y la parte de nutrición. También tenemos que mirar la velocidad, la flexibilidad, la coordinación y el equilibrio. Una de las cosas más importantes que deberíamos intervenir, ya sea desde la parte de rehabilitación física o rehabilitación ocupacional y también a nivel de fono, es la parte de higiene postural. Que el paciente tenga una buena postura va a facilitar muchos procesos a nivel del paciente. Por eso es importante que él pueda sentarse de manera correcta. ¿Por qué? Porque esto nos va a facilitar lo que tiene que ver con la deglución. Entonces, todos estos detallitos que uno a veces no los tiene tan en cuenta, hay que tenerlos muy en cuenta durante todo el proceso de rehabilitación. Uno, porque si tiene buena postura, pues va a ser mucho más funcional y más fácil poder manejar al paciente. Y dos,
porque también va a facilitar todos los procesos ocupacionales en el mismo. Una de las cosas que tenemos es que cuando estamos sentados o cuando el paciente o familiar también está sentado por largo tiempo, empieza a cambiar su parte, o sea, su correcta postura. A eso le llamamos la flor marchita. Entonces es importante durante todo este proceso inicial generar buenos hábitos de manejo corporal para facilitar la biomecánica. Si yo tengo una buena alineación a nivel de mi cuerpo, de mi centro de gravedad, voy a tener mejor la parte de marcha y voy a ser mucho más funcional. Ya en el deterioro moderado, ya comienza a necesitar más supervisión y ayuda para las actividades básicas. Las instrumentales ya están prácticamente comprometidas. Es un paciente que ya necesita ayuda. Acá es ya donde empezamos a ver mucho más la intervención a nivel de rehabilitación. Entonces ya es un paciente que tiene un compromiso cognitivo bastante significativo, ¿sí? Y ya empieza a fallar o a tener alteraciones, lo que tiene que ver con el movimiento a nivel de miembros superiores y de tronco. Si hay ya alteraciones a nivel motor, pues también cambiará su parte postural y necesitarán algunas ocasiones ayuda. En este momento es una fase completamente de estimulación donde yo voy a permitir que le haga una parte de la actividad y voy a estar o supervisando o ayudando, pero facilitando que él pueda hacerlo. Hay muchas técnicas. La técnica de orientación a la realidad, como les comentaba ahorita la doctora Pilar, es una que utilizamos tanto en fase leve como en fase moderada, donde yo le voy a facilitar a mi paciente la parte de orientación. La orientación va en 3 partes: orientación en persona, orientación en tiempo y orientación en lugar. ¿Cómo podemos hacer que en lugares visibles? Yo siempre recomiendo que traten de colocar los almanaques que sean con números grandes o con colores que pueda el paciente identificarlo para poderse orientar. También podríamos diariamente cambiar en tablero el día, el año, para facilitar en él lo mismo. Otra cosa que tenemos es, afortunadamente hay dispositivos en este momento que nos permiten dar información, entonces también podemos colocar relojes que tengan números grandes y que tengan la fecha, pues para que el paciente, identificando el dispositivo, pueda orientarse de manera más fácil y con ayuda. Siempre hay que decirle al paciente con quién está y dónde está. Esto nos facilita mucho el manejo con ellos y disminuye los niveles de ansiedad. Esta terapia de orientación también podemos realizar actividades donde usamos la parte de las noticias. Habrá familias que no les gustan los noticieros porque tienen algunas noticias que no son tan positivas, pero podemos de pronto tomar las noticias positivas o las relevantes para facilitar en el paciente la orientación. No siempre tenemos que estar diciendo la información como si fuera el libreto diario, sino podemos modificarlo como si fuera una charla que uno tiene en casa. Esta técnica, que es la de reminiscencias, es una de las técnicas más agradables que tenemos con los pacientes. Nos va a ayudar bastante a estimular especialmente su memoria autobiográfica, nos va a facilitar la expresión verbal y por ende también todo lo que tiene que ver con el vocabulario, y va a recordar momentos que son emotivos en ellos. Entonces es muy bonita esta técnica, es fácil de hacer, es lo más interesante porque no necesitamos hacer grandes inversiones para poder hacer todo este tipo de actividades y que muchas veces en la casa tenemos todos los elementos para hacerlo. Entonces, esta nos va a estimular lo que tiene que ver con la atención, con el lenguaje y la memoria y toda la parte de orientación. Esta técnica es la técnica de terapia psicomotriz o actividad física adaptada. Entonces nosotros los terapeutas siempre evaluamos varios aspectos antes de prescribir la parte de actividad física o de ejercicio. Entonces miramos la capacidad aeróbica, la flexibilidad, como les dije con anterioridad, la resistencia que él presenta, y dependiendo de lo que tenga el paciente o si tiene algún tipo de alteraciones a nivel motor, modificamos la actividad para que pueda realizarlo. Es decir,
el paciente no se puede poner de pie, entonces yo adapto las actividades, ya sean como aeróbicos o yoga, que lo hagan sedente para que pueda realizar la actividad y yo de esta manera pueda estimular el equilibrio, la coordinación y la fuerza. Al mismo tiempo nos va a trabajar todo lo que tiene que ver con el esquema corporal, que es supremamente importante, y toda la parte propioceptiva que requeriría para poder facilitar en él la independencia. Hay muchísimas técnicas, es un abanico grandísimo, pero estas técnicas se pueden utilizar muchísimo en pacientes con trastorno neurocognitivo menor o mayor y podemos hacerlo de manera mucho más fácil. Siempre recomiendo que sean guiados por un profesional del área de la salud, porque muchas veces nosotros vemos lo que hace el profesional de la salud, lo repetimos, pero no sabemos ni para qué es, ni cómo es, y en algunas ocasiones no realizamos la actividad de manera correcta y podríamos afectar algo en nuestro paciente. Las actividades físicas en un paciente que tiene deterioro, o sea, en una fase moderada, no deben ser demasiadas porque son sobreestimularlos y en algunos de ellos no es tan fácil identificar los dolores o la fatiga muscular. Entonces, por consiguiente, vamos a lograr un comportamiento que no va a ser muy agradable en casa, ¿sí? Entonces los podemos poner irritables o pueden ponerse de pronto muy inquietos. Entonces, todo este tipo de actividades deben ser graduadas para buscar lo que yo realmente quiero. Las técnicas de mantenimiento que también utilizamos a nivel general, varios profesionales de salud, es entrenar lo que tiene que ver con las actividades de la vida diaria, lo que tiene que ver con la parte de arreglo, con la parte de alimentación, vestido. Para poder empezar a hacer este entrenamiento o esta estimulación, tenemos que mirar qué tiene nuestro paciente y cuáles han sido sus hábitos de vida. Por lo general, para la parte de alimentación tendríamos que hacer algunas modificaciones, porque en algunas circunstancias de pronto tenemos que usamos todos los cubiertos, ¿sí? Porque hay hogares que tienen protocolo y los usamos, y eso no facilita que el paciente pueda hacer su alimentación mientras él decide cuál de los cubiertos va a utilizar. La otra que tenemos que mirar es si su patrón motor es completamente funcional y si todavía de manera coordinada puede cortar los alimentos. Esa es una de las partes que entrenaríamos en el paciente y hay que estar muy pendientes si de pronto tiene alguna alteración de la deglución, porque nos tocaría con la parte de fonoaudiología hacer el entrenamiento para el mismo. Hay pacientes que de pronto no pueden, los líquidos no los pueden tolerar, entonces se necesitan espesantes y se necesitan unas recomendaciones netamente de la fonoaudióloga para que el paciente pueda hacer su proceso de alimentación. Con referencia al vestido, están las praxias del vestido, que es el paciente que tiene la dificultad para saber en qué parte del cuerpo va las prendas y cómo utilizar su cuerpo para colocárselas. Entonces hay muchísimas técnicas donde podemos facilitar que el paciente pueda seguir haciéndolo. Podemos colocar las primeras prendas, que serán la ropa interior, y así sucesivamente para que él pueda de manera secuencial coger las prendas que necesite. Y al mismo tiempo tenemos que trabajar lo que tiene que ver con la parte de coordinación para que pueda ponérselas. Con referencia a la deambulación, hay muchísimo que trabajar en esta. Tenemos que mirar cómo está la parte motora, si tenemos una fuerza, si el paciente puede asumir la posición de pie sin ayuda. Ese es un predictor para poder ver cómo seguiría siendo la marcha o si el paciente utiliza algún dispositivo de ayuda, ya sea bastón o silla de ruedas. También entrenamos lo que tiene que ver con las actividades instrumentales, donde necesitemos un esfuerzo cognitivo o donde necesitemos algún tipo de ayuda y demás. Otra técnica que tenemos es la que tiene que ver con la rehabilitación específica funcional. En esta netamente vamos a trabajar lo que tiene que ver con el tono muscular. Hay que ver si nuestro paciente tiene alguna alteración neurológica, porque si ha tenido
una ACV anterior a nuestra intervención, pues va a tener algunos cambios, o puede tener una hemiparesia o una hemiplegia, y esto pues nos alteraría la parte del tono muscular, que tendríamos que modularlo para facilitar las actividades de la vida diaria del paciente. También hay que trabajar la parte de sensibilidad, porque la sensibilidad me permite que pueda yo realizar todas las actividades y pueda graduar los músculos para hacer los diferentes agarres que necesite. Y también tengo que mirar la parte de coordinación de movimiento. Esto me va a facilitar poder estimular y mejorar todo lo que necesite en él para que él pueda hacer las actividades con la menor ayuda posible. Otra de las técnicas importantísimas que tenemos es lo que tiene que ver con la reeducación y estructuración medioambiental, mediante la ergonomía y mediante lo que tiene que ver con la biomecánica de las personas. Podemos diseñar los ambientes acorde a su estatura y a sus necesidades y a sus alcances. Entonces, en esto que es la reeducación, empleamos una técnica donde adaptamos el entorno para que el paciente pueda seguir siendo muy funcional, que necesite lo menor de ayuda, y al mismo tiempo siempre buscamos que hayan factores importantes como la seguridad de él y que le permita estabilidad y que haya un mantenimiento en casa. En este tipo de actividades que tienen que ver con las modificaciones ambientales, también buscamos dispositivos para poder facilitar que el paciente realice las cosas por sí solo. Vale aclarar que en el estadio moderado tenemos que mirar cómo está la parte cognitiva del paciente para poder enseñar a usar el dispositivo. Si el paciente ya tiene una alteración cognitiva significativa, pues aprender a utilizar el dispositivo no sería tan fácil para él. Gracias. Entonces, en la alteración de los agarres, por ejemplo, el paciente en este momento podríamos ayudarle con algunos dispositivos para que él pueda abrir o cerrar las llaves. La ventaja que hay en este momento es que ya muchas de las llaves tienen dispositivos de sensores. Entonces podemos hacer casas amigables para que ellos puedan hacer las diferentes actividades de casa. Entonces, en estos dispositivos que coloco acá, entonces, por ejemplo, está un teléfono que tenga números grandes para poder facilitar la marcación si tengo limitación visual, pero la ventaja es que si yo puedo enseñarle al paciente a utilizar el celular en este momento por voz, pues puedo hacer muchas acciones en el dispositivo inteligente que pueda permitirle hacer las actividades solito y sin ayuda. Ya en el deterioro avanzado ya necesitamos muchísima colaboración del equipo de rehabilitación. Ya es un paciente que tiene un compromiso generalizado, ya la parte cognitiva se ha perdido bastante, ya la parte de movimientos de miembros superiores e inferiores ya está alterado, ya en algunas ocasiones este paciente ya puede tener alteraciones en el proceso de deglución y ya está fallando lo que tiene que ver con la movilidad de miembros inferiores. Ya es un paciente dependiente, ya necesita casi totalmente de nosotros para poder realizar todas las actividades de la vida diaria. Entonces ya es un paciente donde nosotros vamos a estimular o vamos a hacer la actividad de rehabilitación para mantenimiento, para disminuir lesiones de piel y al mismo tiempo para evitar contracturas y malas posturas en cama. ¿Qué pasa si qué logro yo si mantengo que este paciente no me vaya a generar malas posturas, que a la hora de yo poder movilizarlo debo hacer menos fuerza y va a ser mucho más fácil el manejo en cama de este? Ya en este momento se usa muchísimo algunas técnicas que tienen que ver con la estimulación sensorial. Cabe aclarar que cuando empieza nuestro sistema el sistema neurológico a desarrollarse empieza por la parte sensorial. Entonces acá usamos los sentidos del olfato, del gusto, la audición, el tacto y la parte visual. Dice que ayuda muchísimo a disminuir la ansiedad, la agresividad y la apatía. También en esta fase avanzada seguiríamos con la parte motora, aunque ya cambiaría muchísimo la parte de intervención, porque muchas veces ya en esta parte tenemos que ayudar al paciente a hacerle movilizaciones pasivo-asistidas
o ya completamente asistidas, o se hacen técnicas para facilitar los movimientos de los diferentes músculos, que muchas veces uno ve que es como un masaje, pero realmente no es un masaje, es una técnica de facilitación neuromuscular donde yo estimulo la parte muscular que quiero que pueda activarse y moverse. Esta es una de las terapias que ha generado bastantes resultados, que son las terapias Snowzen. Eh, Mejoran muchísimo en el paciente y son terapias donde hay unos ambientes completamente modificados, donde presentan muchos estímulos a nivel visual, a nivel auditivo y a nivel olfativo. Esos ayudan a que el paciente se concentre, esté más tranquilo y al mismo tiempo pues permite que él al estar tranquilo realice algunos movimientos que en algunas ocasiones no realiza. Entonces, en la parte, gracias. Entonces, en lo que tiene que ver con la parte inicial, entonces, en la fase inicial lo que tenemos es empezar a crear rutinas de rehabilitación, mirar qué necesitamos hacer de intervención a nivel de la marcha, a nivel de coordinación, a nivel de patrones motores para que el paciente su parte motora se siga manteniendo. Al mismo tiempo tenemos que hacer una intervención cognitiva con esas habilidades que tiene para mantener a lo que más podamos posible, y es una cosa fundamental que en todos esos procesos tenga una parte de socialización y que la familia nos ayude. Si la familia nos apoya, vamos a tener mejores resultados. También hay que capacitar a la familia para que la familia en casa nos ayude con los planes caseros para ver mejores, para lograr mejores cosas, porque si yo solo trabajo en consultorio y en casa no se estimula, pues esos porcentajes de estimulación son muy pequeños si yo miro el tiempo que tiene el paciente. A nivel del estadio moderado, ya la intervención completa, porque ya tengo alteraciones donde yo ya debo, como equipo tenemos de rehabilitación que empezar a ver las falencias para poder empezar a estimularlas, ya sea a nivel motor, a nivel cognitivo y en algunas partes a nivel de comunicación, ¿sí? Y ya en la fase final o en la última parte del proceso de enfermedad de Alzheimer, lo que yo tengo que hacer es asistir a un paciente que necesita mucha más ayuda y dependiendo de la discapacidad que esté presente, hacer un plan de intervención para que pueda mantenerse mucho mejor y darles calidad de vida, tanto a él como a su cuidador en lo referente al manejo en casa. Bueno, ya esto es todo. Muchas gracias.